la línea, la línea de investigación que hay detrás de este, que son los operadores complejos simétricos, no sé si esta es la traducción correcta, Complex Symmetric Operators, y su relación en este artículo que elegí con los operadores monomiales de Toeplitz. Ahorita voy a decir por qué. Pues son varios artículos, en realidad no solo 5, son, por ejemplo, el problema original de los operadores simétricos complejos simétricos, lo plantean García y Putinar en 2006 y 2007 en 2 artículos, y en el primero estudian algunas propiedades y en el segundo, ahorita voy a definir qué cosa es exactamente esto, de los operadores complejos simétricos. En el segundo plantean una pregunta que queda abierta acerca de cuál es la cerradura en la topología de la norma del conjunto de operadores complejos simétricos. Ellos son capaces de obtener la cerradura en otras topologías de operadores, pero no en la topología de la norma. Un poco después, estos otros autores, este Xu no es el Xu que nosotros conocemos, contestan con un pequeño artículo dando un ejemplo de operador que se encuentra en la cerradura de la norma, pero no es un operador simétrico complejo simétrico. Después vienen algunas relaciones en 2013 de estos operadores complejos simétricos con estos weighted shifts, desplazamientos con peso, y también otra vez García y ahora otro nuevo autor dan un nuevo ejemplo de un operador que no se encuentra en la clase de los operadores complejos simétricos, pero sí en la cerradura. Finalmente llegamos a los 2 artículos que son los más recientes y los que ya están relacionados con los operadores de Toeplitz, de estos autores en 2020, y que, bueno, el objetivo del segundo es caracterizar cuándo los operadores monomiales de Toeplitz, es decir, aquellos operadores de Toeplitz cuyo símbolo es un monomio en las variables z y z barra del espacio de Bergman con peso en la bola unitaria n-dimensional, cuando son operadores complejos simétricos, a caracterizarlos. Y bueno, el artículo último promete además algo que yo pienso que no cumple, pero bueno, ya veremos. Voy a hablar entonces acerca de esta clase de operadores complejos simétricos, de operadores monomiales, y al final vamos a discutir el resultado que dan estos autores últimos, Hu, Dong y Zhou, acerca de la cerradura débil del álgebra conmutativa generada por estos... ya. Ok. Bueno, pues primero necesitamos saber qué es una conjugación en un espacio de Hilbert. En este momento vamos a poner que H es un espacio de Hilbert separable y vamos a denotar, o vamos a decir que un operador acotado C es una conjugación si es conjugado lineal, es decir, si saca los escalares conjugados, es una isometría y es una involución. Esto es una conjugación. Resulta en alguno de los resultados que se exponen en estos artículos que toda conjugación es unitariamente equivalente a la conjugación canónica en un espacio L chiquita 2 de una dimensión apropiada. Bueno, esto es cierto si ponemos C como C aplicada F, F barra va a servir. F barra, sí. La conjugación normal, la conjugación, digamos, ordinaria, sí, cumple precisamente estas características. Y justamente se trata de ver otras conjugaciones ahora
esta vez como provenientes de una matriz simétrica. Es lo siguiente precisamente, ¿no? Ahora paso a ese punto. Si nosotros tenemos una conjugación C y tenemos un operador acotado, decimos que este operador es C simétrico, o sea, simétrico con respecto a esta conjugación, si su adjunto lo podemos escribir como este producto de la conjugación, el operador y otra vez la conjugación. En general decimos que un operador es complejo simétrico, un operador T es complejo simétrico si existe una conjugación C tal que este es simétrico respecto a C. Resulta que... Una cosa interesante, hay un operador que cumple con esta propiedad, que conocemos todo, pero nunca damos, digamos, atención qué es esto. Cada uno recuerda, digamos, el disco unitario, L2 el disco, operador singular dos dimensional, con el núcleo 1 entre z menos w al cuadrado. El núcleo. Con el núcleo, sí, que está conectada con proyección de Bergman en el disco y todo esto. Es exactamente, si ponemos como esta C, F pasa a F bar, exactamente va a cumplir con esta propiedad. Es algo interesante que operador que conocimos todo bien, que es operador singular integral en el disco unitario, cumple con esta propiedad. Con C la conjugación clásica. Ajá, con C conjugación clásica. Okay. Por ejemplo, el operador de Volterra, definido dentro del intervalo cerrado 0,1, en L2 del intervalo 0,1, definido nada más como la integral de la función en el segmento 0 a x. Es un operador complejo simétrico, pero respecto a esta conjugación. Es conjugar toda la función y 1 menos x. Es como reflejarla respecto al centro del intervalo. Okay. En general tenemos para los operadores del tipo Volterra, es decir, para los operadores que tienen un núcleo en la integral, la siguiente proposición. Si x mu es un espacio de medida sigma finita y phi es, bueno, yo le puse una simetría, aunque ahí decía una función, decía inner function, yo creo que es como un automorfismo, algo así, como que me recuerdan las propiedades a Moebius o a Cayley. Si nosotros tenemos esta simetría en X y es tal que queda invariante la medida bajo este cambio de variable que induce phi, y tomamos esta conjugación que es evaluar en phi, evaluar en f y después conjugar, entonces resulta que el operador, este operador tipo Volterra, que es pues básicamente la proyección sobre un núcleo, es simétrico respecto a esta conjugación, sí, solo sí, existe esta relación entre los elementos del núcleo. Bueno, sí, en el núcleo se cumple esta relación con phi. Aquí notemos que X y Y están invertidos. Esto sería como el conjugado de KXY. Okay. Bien. Pues una cosa interesante sobre estas conjugaciones es que voy a partir de un ejemplo. Ahorita te pasa el fierro viejo. Ya está. Muy bien. Regresando al espacio L2 en el 0,1, nosotros podemos poner esta base ortonormal y resulta que para la conjugación esta que habíamos definido anteriormente, esa conjugación deja fijos los elementos de esta base ortonormal. Resulta que en su trabajo de 2005, el primero, García y Putinar muestran que para cada conjugación existe, para cada conjugación en un espacio de Hilbert, existe una base ortonormal
que deja, bueno, que es dejada fija por la conjugación que estamos escogiendo. Es decir, que son como eigenvectores de la conjugación, los elementos de la base. Es decir, C es diagonal respecto a la base, ¿no? De hecho, no diagonal, sino escalar. Ok. Bueno, como una demostración, dicen lo siguiente, que tomemos una base ortonormal n, que de hecho va a ser la base ortonormal en el espacio, pero la vamos a tomar en el subespacio real, que es la identidad, que es la imagen de H bajo el operador identidad más C. Dicen que lo tomemos en que tomemos este subespacio real de H. Bueno, entonces resulta que si tomamos una base en este subespacio que es imagen de este operador, cada uno de los elementos pues, se puede expresar de esta forma, como una suma de estas cantidades, los vectores en la base, por ciertos coeficientes que son o que forman una sucesión cuadrado sumable de reales, ¿no? Y bueno, cada uno de los elementos en H, en el espacio completo, cada uno de los elementos de H, lo podemos reescribir de esta forma en términos de estos dos operadores, la identidad más C y la identidad menos C. Cada elemento de H podemos reescribirlo de esta forma. Además, este último lo podemos reescribir así, para que quede exactamente el mismo operador I más C. Bueno, resulta entonces de esta última expresión que cada elemento de H se puede expresar como una combinación compleja de elementos de la imagen de H bajo es decir, de elementos en el subespacio real que elegimos. Cada elemento de H podemos escribirlo como una combinación compleja de elementos en el subespacio que elegimos, del cual ya tenemos una base ortonormal o elegimos una base ortonormal al inicio. Por lo tanto, esa base ortonormal también es base ortonormal ahora en el espacio grande, en el espacio completo, H. Lo siento, Gerardo. Para la gente lenta como yo, tal vez falta notar que este subespacio es invariante bajo C. Para que sea muy claro. Eso ahorita también, sí, cierto, sí, hace falta notar eso, pero solo, y además, esta descomposición que hacemos de cada elemento de H en estas dos partes, digamos, estos dos sumandos que componen al elemento H, son por sí mismos estos dos elementos que se quedan fijos o invariantes bajo C. Es decir, si aplicamos... Es más o menos como parte real y parte imaginaria de H. Sí, pero respecto a esta base ortonormal. Sí. Así es. Bueno, esta parte se ocupa muy fuertemente a lo largo de todos los artículos que ya les mencionaba. Bueno, regresando un poco al operador de Volterra, por ejemplo, podemos encontrar una base... Ya dijimos cuál era la forma de la base ortonormal que habíamos propuesto, esta. Respecto a esta base, su matriz asociada del operador de Volterra tiene esta forma. Por cierto que el término complejo simétrico de los operadores proviene del hecho de que su representación matricial es una matriz simétrica. Aquí en azul puse, digamos, el valor de 0, ¿no? Los valores para el subíndice 0. Bueno, resulta que esta clase de operadores complejos simétricos es mucho más grande de lo que se esperaba. Resulta que contiene algunas clases de operadores como normales de Hankel, operadores comprimidos que no estoy seguro si son los operadores truncados, se llamaban compressed top list operators, y los operadores del tipo Volterra, como los que acabamos de ver, también forman parte de esta clase. Resulta que es una clase mucho más grande de lo que se esperaba.
una observación es que esta clase de operadores complejos simétricos no es cerrado bajo la multiplicación ni bajo la adición, pero sí es cerrado bajo la adjunción. Y de hecho, en este primer par de artículos, los autores prueban que la cerradura de esta clase de operadores complejos simétricos bajo la topología fuerte es todo BH, todos los operadores compactos. Y bueno, ya como consecuencia, pues también la cerradura débil es este conjunto. Sin embargo, se plantean la pregunta, ¿cuál es la cerradura en la norma de esta clase? Y es lo que primero, no, bueno, de hecho, hasta ahora no se ha podido responder con satisfacción, pero se han podido dar algunos avances en cuanto a que no son iguales, o sea, no es igual a su cerradura, no es cerrado, la clase no es cerrada bajo la norma y tampoco es todo BH. Gerardo, una pregunta. En este primer artículo de García y Putinar, ¿qué ponen, digamos, como razones para estudiar tan operadores? ¿Por qué son interesantes? ¿Dicen algo o no? Dicen, sí, dicen que los operadores... ¿Cuál es motivación, digamos? Aquí está una de las motivaciones. Los operadores de desplazamiento con peso, weighted shifts, resultan ser límites respecto a la norma de operadores complejos simétricos. Y los operadores, estos operadores complejos simétricos también aparecen en algunas soluciones en física que no entendí muy bien, pero que bueno, que las hay. Yo creo que la principal razón es la siguiente, que los weighted shifts, las relaciones con pesos, son límites en norma de operadores complejos simétricos, y que el estudio también de operadores cuya representación matricial es una matriz simétrica, pues proviene de algunos estudios en física probablemente. Eso es la razón que dan. Algo iba a decir antes, por ejemplo, respecto a esta pregunta de cuál es la norma, cuál es la cerradura en la norma de la clase de operadores complejos simétricos. En 2011, estos autores dieron un ejemplo denominado el desplazamiento de Kakutanis, que es un operador que se encuentra en la cerradura, pero no se encuentra dentro de la clase. Bueno, después vienen estos autores. Por cierto, decimos que un operador es una traslación con peso o weighted shift si existe una base ortonormal tal que este operador, digamos, recorre los básicos y los multiplica por cierto peso, la sucesión de pesos alfa n. Entonces, bueno, resulta que son límites en norma de estos traslaciones con peso, son límites en norma de estos operadores complejos simétricos, y además aquí viene la relación ahora con Toeplitz. Los operadores monomiales de Toeplitz son considerados como generalizaciones de estas traslaciones con peso. Entonces, bueno, aquí viene precisamente la unión de estos tres elementos, los operadores de desplazamiento con peso, los complejos simétricos y los operadores monomiales de Toeplitz. Perdón, una duda. Sí. La base es, o sea, es para cualquier base que se tuviera en el espacio de Hilbert, ¿o? ¿Esta? Ajá. No, es una base conveniente también. Existe una base, Existe tal que una operador. base. Ajá. Entonces, en relación con peso es solo para los operadores que son Para la invariantes. base. Ah, Ajá. ok. Es ese límite en esa base. Sí.
Sí, y lo de los operadores monomiales es en el espacio de Hardy. Sí. No, bueno, sí, también en Hardy. De hecho, originalmente los autores trabajan paralelamente en Hardy y después hacen algo en Bergman. En la bola. Ajá, en la bola y en el polidisco también tienen. En el segundo, sí, en el segundo trabajo de 2020 de estos chinos, trabajan en el polidisco también. Bueno, justamente vamos a ver a los operadores de Toeplitz monomiales, pero en el espacio de Bergman, de la bola unitaria, con peso. Y ahí sí va a ser la base estándar, me imagino. Ahí va a ser la base estándar de monomios, la base monomial. Ok. Entonces consideramos entonces el espacio de Bergman, la medida de tal forma que sea normalizada. Este factor de aquí hace que la bola tenga una medida 1. Es una medida radial, como las que hemos estado trabajando nosotros. De hecho, por esto y por la razón de los desplazamientos, fue que elegí este artículo en particular y ya me seguí leyendo los antecedentes. P, la proyección de L2 de la bola sobre el espacio de Bergman. Y bueno, entonces la pregunta que estamos, que va a responder el artículo último, el de 2020, es que si A es una matriz simétrica y unitaria, entonces podemos definir a partir de esta matriz una conjugación. Esta conjugación es así: conjugar el elemento, el vector en la bola, multiplicarlo por la matriz, evaluar la función y luego conjugar todo. Esto, con algunos cálculos fáciles, resulta ser una conjugación. Entonces la pregunta es, ¿para cuáles P y Q, multiíndices P y Q, el operador monomial de Toeplitz, que tiene como símbolo, por supuesto, este monomio en variables z y z barra, con exponentes P y Q, es simétrico respecto a esta conjugación? Con un poco de abuso de notación, le puse A en vez de JA. Entonces, bueno, lo primero que hace Una pregunta, es... disculpa, antes de seguir, una Sí, preguntita. sí. En algún momento cuando yo tomo el producto interno de dos elementos del espacio de Hilbert allí, con esa conjugación, ¿me da negativo? ¿Me da un valor negativo o siempre da positivo? No entendí la pregunta. O sea, si elegimos... O sea, cuando yo hago el producto interno, Ah, ya. Ajá. cuando yo hago el producto interno con esa conjugación que está allí, ¿en algún momento me da negativo o siempre da positivo? Pues sí es Espera, producto. espera. Porque Sí, ahí sí, está, es producto allí interno. estás definiendo una conjugación que Ujú. a la final cuando yo tomo acá el producto interno entre... No, digamos, cuando considerar producto interno en cualquier espacio de Hilbert, básicamente toma valores Complejo. complejos. Ajá, Entonces complejo. puede ser, digamos, y negativo, pero si producto el cuadrado interno siempre debe de ser positivo porque la conjugación no sale del espacio. Ujú. Y si volvemos a conjugar, estas conjugaciones hacen que ya dé algo positivo. O sea, si hacemos el producto de Exacto, sí, sí, con sí por su mismo. conjugado, sí. Ajá. Ok. Bueno, ¿cuándo entonces o bajo qué condiciones? Recuerden que estamos tomando a una matriz simétrica unitaria, bajo qué condiciones de P y Q este operador de Toeplitz monomial es simétrico respecto a esta matriz que elegimos. Pues bueno, estos autores, estos compañeros, dicen que primero hay que ver el caso cuando P y Q, el par P y Q, se encuentra en la forma estándar.
y definen la forma estándar de estos dos multiíndices de la siguiente forma. Si nosotros escribimos a cada uno de ellos P y Q completos, lo que vamos a hacer es elegir bloques de tamaño K1, K2, Km y comparar, digamos, estos dos elementos por bloques. Decimos que P y Q se encuentran en su forma estándar si en el primer bloque los elementos de P son todos menores que los elementos de Q. En el segundo bloque es al revés. Los elementos de P son todos mayores que los elementos de Q. Y en los siguientes bloques son por bloques iguales, pero cada vez, cada bloque tiene un valor más pequeño que el anterior, hasta que finalmente llegamos al último bloque donde todos los valores de las componentes P y Q son ceros, son nulas. Dice que esta es la forma estándar de estos multiíndices P y Q, y que si estos se encuentran en esta forma, por cierto, un ejemplo para n igual a 8, 5 bloques, nosotros podemos poner P y Q, pues bueno, de esta forma, ¿no? Puse en rojos el primer bloque, amarillo el segundo bloque, etcétera, ¿no? En el primero tiene que ser menor P que los de Q, en el segundo al revés, P tiene que ser más grande que los de Q, y después tiene que coincidir todos hasta llegar finalmente al 0. Les puse aquí un arco iris porque es junio y... Bueno, el criterio... Lo siento, Gerardo. ¿sí? Yo no entendí bien la última condición. La última. Igualdad. Esta última igualdad. Entonces dice que a partir del tercero, todos los bloques deben, en todos los bloques deben coincidir los valores P y Q. En tu ejemplo, por ejemplo, P3 es el bloque donde el valor es 3, ¿verdad? Ajá. Y P4 es 1, 1, ¿verdad? Sí. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no unir este 3 con 1, 1? Es solamente propone como esta forma en el que uno tiene que encontrar una M que satisfaga estas condiciones. Igor, Entonces, parece por la razón que en cada bloque, digamos, a partir de 3, cada bloque debe de tener mismos valores. Debe ser constante cada bloque. ¿Sí? ajá. Y solamente debe ir disminuyendo en valor. Okay. Bueno, entonces, pero cada par de índices usando una permutación se puede convertir en una única forma estándar, al parecer. así es, exactamente. Okay. Esa es la herramienta que usa para salir de este caso particular al caso general. Entonces, de hecho, bueno, si están dentro de este caso en el que P y Q están en la forma estándar, entonces son equivalentes las siguientes condiciones: que el operador es complejo simétrico y que los dos primeros bloques tienen exactamente la misma cantidad de entradas, es decir, las cardinalidades de los dos primeros bloques, este y este, son iguales. Hay tantos elementos de P más grandes que los de Q, que de Q más grandes que los de P. Y que existe una permutación, le puse sigma, de tamaño K1, es decir, de tamaño del primer bloque, de tal forma que los dos primeros bloques se convierten bajo la permutación en estos. Pero los dos primeros bloques de P se convierten en los de Q bajo esa permutación. En tal caso, la matriz a la cual está asociada este operador y bajo la cual es simétrica, respecto a la cual es simétrica el operador, se puede construir así. Observemos primero que cada permutación engendra una matriz. Entonces, la matriz tiene la siguiente forma.
es una matriz como de un bloque cuadrado al inicio. Este bloque contiene la pequeña matriz A1, que es una matriz, dice aquí, mutuamente asociada con la permutación. Mutuamente asociada quiere decir que donde la permutación tiene números 1, la matriz A1 tiene elementos del toro, del toro. Es decir, elementos de módulo 1, complejos de módulo 1. Y para las siguientes matrices son matrices de conjugación, son permutaciones también, perdón, estas del A3 al AM-1 son permutaciones simétricas de esta matriz diagonal. Es decir, también son matrices permutaciones que en vez de 1 tienen elementos del toro. Y como el último bloque tiene solamente ceros, así lo habíamos definido al final, podemos poner en AM cualquier matriz absolutamente, una matriz arbitraria. Entonces, bueno, cuando un operador de Toeplitz monomial es complejo simétrico, cuando los dos primeros bloques donde son iguales, existe una permutación que cambia y la matriz asociada es de esta forma, bajo esta, es decir, T es simétrico respecto a esta matriz, a la conjugación engendrada por esta matriz. Ok, ¿qué pasa si P y Q no están en su forma estándar? Entonces hay que notar que existe cierta permutación, ahora de tamaño n, que pone a P y a Q en su forma estándar. Por ejemplo... Espera. Forma estándar implica que deben tener ceros, pero P y Q pueden ser tales que no tienen ceros, que es en este caso. Sí, y de hecho aquí en esta partición que se hace, dice que podemos elegir algunos K's iguales a 0. Sí, algunos KN's, KJ's iguales a 0. En realidad no pasa nada si no tiene ceros al final. Solamente es como un ordenamiento. La última matriz, digamos, no aparecería, entonces ya no elegiríamos esta matriz arbitraria si, en el caso de que no tuviera ceros. Sí, les iba a poner como ejemplo para n igual a 6, tomamos estos dos vectores, estos dos multiíndices, perdón, P y Q, y tomamos esta permutación. Entonces resulta que ρ de P y ρ de Q ya se encuentran ambos en su forma estándar, ¿no? Podemos ver, el primer bloque es donde Q es más grande que P, el segundo bloque, que es donde están en negro, P es más grande que Q, y todos los demás deben coincidir uno a uno hasta llegar al 0. Otra pregunta, perdón, Gerardo. Tú dices que para cada par de multiíndices existe algo que poner en forma estándar. Si, digamos, Q forma con números absolutamente distintos de P, entonces nunca podemos igualar, ¿o cómo? Sí, sí. O esta matriz suma, resta y todo esto para que no va a servir si por ejemplo, aquí, si son completamente diferentes los números, alguna relación, por ejemplo, aquí el 6 no se encuentra dentro del P, pero es uno de los elementos que compone. De hecho, los elementos que son diferentes se concentran únicamente en los dos primeros bloques. Y en los dos primeros bloques deberían tener la misma cardinalidad para que esta matriz fuera complejo simétrica, ¿no? Entonces, si son completamente diferentes, probablemente haya solamente uno o dos bloques, ¿no? Digamos, si en Q, después de 6, viene 4, si pones 8. Entonces encontraría... Se junta. Ajá. Sí. Ok, está bien.
Ok. Entonces, resumiendo, si ρ es una permutación, tenemos además el siguiente resultado para unirlo con el hecho de que para todo par de multiíndices existe una permutación que los lleva a su forma estándar. Tenemos este otro lema, que es un operador monomial z a la p, z barra la q, es asimétrico si, solo si, con esta permutación formamos los multiíndices ρp y ρq y la matriz ρ traspuesta, bueno, ¿cómo se llama? Adjunta a ρ. Y bueno, resulta esto. Entonces, la simetría de P y Q respecto a A es equivalente a la simetría de ρP y ρQ respecto a esta matriz, ρ a ρ. Como corolario tenemos lo siguiente, que si un operador de Toeplitz es complejo simétrico, entonces en realidad existe una permutación tal que convierte a Q, convierte a P en ρ, a P en Q. El resultado, digamos, al revés no es cierto. Si nosotros podemos poner a P como una permutación de Q, entonces no necesariamente es complejo simétrico. Para resumir entonces, tenemos que si P y Q son dos multiíndices, entonces son equivalentes que el operador de Toeplitz monomial es complejo simétrico y que la cardinalidad, ahora sí, de elementos de P que son menores a los de Q sea igual que la cardinalidad de los elementos de P que son mayores que Q, las entradas, y que además P se puede obtener a través de Q bajo la imagen de esta matriz, donde ρ es la permutación que lleva a P y Q a su forma estándar, y U es una matriz de esta forma, en donde, tal como la vez pasada, tal como habíamos dicho por acá, U es una matriz unitaria, U es una permutación, y la última es una matriz arbitraria. Este es el resultado entonces de la caracterización de operadores de Toeplitz monomiales. Lo siento, Gerardo, sobre este teorema tengo una duda sobre la forma lógica. Digamos, si uno termina aquí, ¿esto sería correcto? Entonces, esta U ya es como una receta para demostrar el teorema o algo así, ¿verdad? Pero debe existir esa. La existencia de esta U no es automática por la condición de las cardinalidades. Condición 2. Ajá. En la condición 2 hay que incluir U, o la condición 2 se puede determinar aquí y luego construir una U. Sí, de hecho se puede construir una U dependiendo de la elección. Bueno, sí, hay diferentes U's que satisfacen esta propiedad. Entonces uno podría decir que el criterio es la igualdad de las cardinalidades. Sí. Y se puede construir la U de esta forma. Okay. Gerardo, otra pregunta. ¿Por qué debemos de ser felices sabiendo este teorema? ¿Qué ganas tenemos? No sé. Pues queríamos ver cuándo era complejo simétrico el operador de Toeplitz monomial. ¿Y ya estamos felices o no? Más o menos. No, autores no argumentan este hecho. No, o no sé a qué se refiere. No digamos, ¿por qué es de importancia
considerar y ya tenemos este teorema, ¿qué ganas nos da? Bueno, pues ellos decían que lo importante era que los operadores monomiales de Toeplitz eran generalizaciones de weighted shifts. Ujú. Y pues eso. Ahora, en el artículo, en el abstract del artículo dice que se va a construir el álgebra conmutativa, con identidad débilmente cerrada, generada por los operadores de Toeplitz simétricos. Ujú. No, pero a mí me parece que no se hace exactamente eso. Lo que sí se hace es esto. Ellos tienen un corolario después de esto que dice lo siguiente. Si nosotros consideramos F la familia de operadores monomiales de Toeplitz, para los cuales existe, y de hecho es fija, no, perdón, fijamos primero una permutación de tamaño K1 por K1. Y para esa permutación construimos la familia F de operadores monomiales, tales que esa permutación hace que los dos primeros bloques coincidan en los multiíndices. Entonces resulta que la cerradura, ni siquiera dice qué cerradura, pero yo creo que es de la norma, del span de esta familia es un subespacio no de la clase de operadores complejos simétricos, sino solamente del subespacio de esta clase que consiste en todos los operadores que actúan en el espacio de Bergman y que son simétricos respecto a la matriz A engendrada por esta permutación. Es decir, los operadores complejos simétricos son todos aquellos para los cuales existe alguna sigma tal que la matriz es simétrica. Pero aquí solamente estamos considerando una sola matriz y estamos considerando la clase de los operadores que son simétricos respecto a esa matriz. ¿Sí? Pero tú nos dijiste que estos operadores no soportan suma. Aquí subespacio debe de soportar suma. Este sí, pero toda la clase de operadores complejos simétricos no es cerrado bajo la suma. Solamente este subespacio sí es cerrado bajo la suma. Entonces yo creo que es ambicioso, pues, cuando dicen que van a construir todo el álgebra conmutativa generada por todos los operadores complejos simétricos de Toeplitz, porque en realidad solamente toman la clase de los que son simétricos, pero respecto a cierta permutación fija. Y si respecto a esta permutación fija se construye, ni siquiera se construye, se dice que el álgebra generada, que la cerradura del álgebra, la cerradura débil del álgebra conmutativa generada por estos, se encuentra, de hecho, dentro de esta clase. Ni siquiera lo muestran ahí, sino que manda de referencia otros dos artículos que no mencioné al inicio, pero que también son muy interesantes. Uno de ellos, que es ahora sí de nuestro Shu, de Keje, del 2016, es muy interesante, pero ya no lo leí demasiado, este artículo, pero en este artículo hay un resultado que nos garantiza que esta familia F con esta condición de conmutatividad, le llama, hace que la familia sea conmutativa. Bueno, bajo esta condición, esta familia G, este subconjunto de F, es conmutativo. Y hay otro artículo de Wilbrecht y Bogen del 2007 que dicen que si hay una clase, hay un conjunto conmutativo dentro de esta clase de operadores que son
simétricos respecto a esta matriz A, entonces la cerradura débil del álgebra unital generada por G está contenida en los operadores que son simétricos respecto a la conjugación. Bueno, aquí puse SC, C es una conjugación cualquiera, H es un espacio de Hilbert, y aquí en este caso estamos tratando con la conjugación engendrada por esta permutación, y el espacio de Hilbert pues, es el espacio de Bergman sobre la bola. Entonces, para resumir, yo pienso que solamente extraen un pedazo de, digamos, de este subespacio de operadores que conmutan, que son simétricos respecto a esta conjugación y muestran que es conmutativo bajo cierta condición. Pero yo creo que no cumplen pues su objetivo final o el objetivo que prometen en el abstract. Okay. ¿Cuál fue el abstract? ¿Puedes mostrar, por favor? Dice que construyen el álgebra conmutativa, cerrada, débilmente cerrada, de todos los operadores de tópicos complejos simétricos. Es demasiado, porque en realidad solamente toman una clase de ellos que conmuta con una permutación en particular. Bueno, entonces aquí ellos piensan por algunos operadores de tópicos simétricos. Sí, sí, algunos. No por todos. Okay. En particular, los que dada una permutación son... Bueno, en estos artículos, por cierto, hay un par de resultados que me gustaría mencionar. Bueno, de hecho, sí, si C es una conjugación en H, entonces, lo que decíamos, este espacio SC es todos los operadores que son simétricos respecto a esta conjugación. Esta es la definición, ¿no? Pero resulta que este es un espacio débilmente cerrado en BH. Para eso únicamente tomamos una red aquí en este espacio y comparamos el adjunto de cada uno de estos. Lo metemos en la forma bilineal. Sustituimos recordando que si están en este conjunto, entonces se cumple esta relación con el adjunto. Conjugando, tomando límites, se encuentra que efectivamente el límite, el operador límite cumple la característica que define al conjunto. Entonces se encuentra dentro de la cerradura débil ese, ¿no? Y otra cosa, como consecuencia, si C es una conjugación en H, entonces, este es otro resultado y no es una consecuencia, pero es interesante. Es una descomposición como polar de los operadores que son simétricos respecto a una conjugación fija. Todo operador T que es simétrico respecto a C se puede descomponer como la conjugación producto, la conjugación C, producto otra conjugación J por un operador P que es positivo. Esta descomposición sale de la descomposición polar de operadores. P, de hecho, se puede tomar como el valor absoluto de T, o sea, la raíz cuadrada de T estrella T. Y CJ es la parte que en la descomposición polar es la isometría parcial. J es una conjugación que conmuta con el operador P. Bueno, y es como una descomposición para operadores complejos simétricos, pero con la conjugación fija. Y bueno, eso es todo lo que... Gracias, Gerardo. Gerardo, una pregunta. Regresando al primer artículo.
No. Ajá. Con García Putinar. Putinar es una persona muy conocida, es un matemático muy bueno. Y si él dice, hace algo, hay algo serio. Pero escuchando todo, ¿cuál es, digamos, la razón para estudiar estas complejos simétricos operadores? ¿Cuál es el chiste debajo de todo? ¿Por qué nos debe de interesar todo esto? ¿Cómo respondes? En estos dos primeros artículos habla acerca de cómo surge en el estudio de algunos aspectos de la física operadores que tienen representaciones como matrices simétricas. Y eh, la simetría de estos operadores como que juega un papel importante. Ahora, también hay resultados que conectan digamos, la imagen espectral de los operadores, la radiografía espectral de los operadores complejos simétricos con las matrices simétricas. Esta parte no la puse porque no la estudié mucho, solo la leí de pasada. Pero, vamos, hay razones en cuanto a que los operadores complejos simétricos tienen una estructura, pues primero que no se conocía muy bien o que que empezaban a surgir estos operadores en diversos problemas, pero que no se conocía la estructura que tenían. Y por otra parte, que son o engendran otros como los weighted shifts, los operadores de traslación con pesos son límites finalmente de este tipo de operadores. Incluye esta clase de operadores, incluye a muchas otras clases que son estudiadas de manera individual. Aquí, por ejemplo, Hankel, Norvales, del tipo Volterra. Y a través del estudio de estos operadores complejos simétricos y su relación y esta teoría que se ha desarrollado en torno a su espectro, es fácil. Por ejemplo, hay una manera muy fácil que no entendí muy bien de obtener la norma del operador de Volterra en términos de estos otros, de estos teoremas de operadores complejos simétricos, de una manera muy fácil. Gerardo, entonces es correcto decir que ellos vean que muchos operadores diferentes con cierta importancia tienen debajo una estructura común. Esta estructura común, si sacar, es compleja simétrica. Sí, sí. Y todavía no está resuelto, pues, a varias dudas o varios problemas que a lo largo, de hecho, de todos estos artículos se plantean, y entre ellas esta, ¿cuál es la norma, cuál es la cerradura en norma de esta clase de operadores? Ok, otras preguntas, comentarios que dicen ustedes. Tengo una duda muy elemental. Si pensamos en el mundo de matrices, si pensamos en las matrices cuadradas, n por n, una conjugación es la conjugación por componentes, ¿verdad? Si puedes mostrar la definición de conjugación. Aquí está. Entonces, una conjugación es solo conjugar todas las componentes de la matriz. Y, bueno, decimos que la matriz es conjugada simétrica en el sentido elemental respecto a esta conjugación. ¿Qué propiedades espectrales tienen matrices conjugadas simétricas? Conjugadas simétricas, que su espectro es real. ¿Sí?
Se encuentra dentro de los reales. Tienen una descomposición como producto de una matriz que es unitaria en ese caso. Pero para tener espectro real necesitas más bien autoadjunta, ¿no? Simétrica. De lo que dice Igor, en ese caso matricial complejo simétrica es simétrica nada más, ¿no? La matriz compleja es simétrica, ¿no? Que la transpuesta coincida con su... compleja conjugada. No, yo dije mal. Su traspuesta Coincide conjugada. con ella. No, yo dije mal, porque en la definición hay que tomar la conjugación 2 veces. Yo pensé mal, lo siento. Sí. Si no me equivoco, esa definición de complejo simétrico es simetría de matrices, ¿no? Parece que será solamente hermitiana, lo mismo que hermitiana, ¿verdad? Porque, Pero es que ya T igual a T estrella, ya eso es hermitiano. Sí, debe de ser una nueva, debe ser distinta. Me parece que CTC igual a T estrella es simétrica. Es la matriz simétrica. ¿No implica esta que forma de Jordan debe ser diagonal? Tal vez, sí. No sé. no, yo pensé mal, creo que sí, Raúl tiene razón. Sí. Es extenso. Hay bastantes artículos relacionados con propiedades particulares de esto. Hice un pequeño compilado de artículos. No sé si ya existe el Drive donde íbamos a subir algunos artículos relacionados con Toplitz. Ahí puedo subir esta carpeta con unos 10 artículos relacionados con este tema, por si a alguien le interesa. Si permitimos de hacer este drive, ¿quién va a estar en cargo? Igor o Maribel. ¿Quieren ser voluntarios? Ok, yo puedo. Entonces, debemos de tener un drive donde yo propongo algo más al respecto. Si vamos a tener drive donde ponemos artículos de estas pláticas, posiblemente si alguien encuentra un artículo interesante, hay que anunciar a todos y mandar también a drive para hacer algo como almacén de artículos interesantes. ¿Qué parece? Me parece bien. Y de hecho, si cada una de nosotras va a someter y publicar un artículo, a poner en archive, también se puede mandar aquí en nuestro almacén para que todo el mundo va a conocer esto. Muy bien. ¿Cómo ves, Igor? Muy bien.